y veremos la aparición de Satanás, veremos todos estos demonios de los cuales estamos hablando aparecerse en las distintas naciones de la tierra para convencer al resto del mundo a que se unan y promulguen la ley dominical en todas partes de la tierra, a prepararlos para la batalla final. Y después de que se haya promulgado este decreto de muerte contra el pueblo de Dios, el pueblo de Dios va a ser sumido en el gran tiempo de angustia. Las plagas comenzarán a caer y el tiempo de gracia se habrá cerrado para siempre. Una cosa sí sabemos, hermanos: si tú y yo estamos vivos, cuando comiencen a caer las plagas, tengan la plena seguridad de que nadie más va a morir después de que comiencen a caer las plagas. De los hijos de Dios, dijo. Repito, si tú estás vivo, cuando sea derramada la primera plaga, que son úlceras malignas y pestilentes sobre los hombres que adoran a la bestia o a su imagen, o tienen la marca de la bestia en su frente o en su mano. Si tú estás vivo, entonces ten la plena seguridad de que vas a estar vivo para ver el retorno de Cristo Jesús. Porque después de que se cierre el tiempo de gracia, nadie más va a perder la vida. Antes de eso, millones van a morir como mártires. Pero después de que se cierre el tiempo de gracia, los que queden vivos estarán vivos para ver el regreso del Señor. Déjenme leerles lo que sucede cuando las plagas comienzan a ser derramadas en esta tierra. Leo en el conflicto de los siglos. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario celestial, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9 y 10. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. Y ahora vayan a Apocalipsis 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id, Apocalipsis 16, 1, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Rapidito, una pregunta para ustedes: ¿qué cosa es la marca de la bestia? La marca de la bestia es la marca de autoridad de Roma. Así como el sello de Cristo es el sello de su autoridad como Dios creador. Él dice: les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos. Así como el sábado es la señal entre Dios y su pueblo, la bestia, el poder que se hace adorar como si fuera Dios, el que toma el lugar de Dios, también tiene su marca de autoridad. Y la marca de autoridad de la bestia es que se atrevió a cambiar la misma ley de Dios. Solamente alguien que se cree igual a Dios o superior a Dios se puede atrever a cambiar lo que Dios hizo. Y la marca de autoridad de la bestia es que cambió el sábado por el domingo. Si el sábado es el sello de Dios, la marca de la bestia es el falso día de descanso, el domingo. Dice aquí: vino una úlcera, versículo 2, maligna y pestilente
En la versión Valera antigua dice una úlcera maligna y dañosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Solamente caerán las plagas finales sobre los hombres que adoran a la bestia o que tienen la marca de la bestia, dice, o que adoran a su imagen. ¿Cuál es la imagen de la bestia? ¿Dónde se va a formar? Una imagen es una copia, ¿correcto? La bestia está sentada sobre su trono, ¿en dónde? ¿En qué ciudad? En Roma. Pero la imagen de la bestia se va a formar no en Europa, sino ¿dónde? En los Estados Unidos de Norteamérica. Justamente en los temas que vamos a presentar, iniciando mañana, vamos a ver ese desarrollo. ¿Qué papel juega los Estados Unidos en esta controversia final? ¿Ok? La imagen de la bestia es una copia del sistema papal de la bestia, que es un poder perseguidor que utiliza el poder religioso para imponerse sobre el poder civil. Eso es lo que vimos que es la bestia. La bestia es el poder religioso, el poder civil mandado por el poder religioso. Actualmente en América, en Estados Unidos, la iglesia y el Estado están separados. Ni el poder civil puede decirle a la iglesia qué hacer, ni las iglesias tienen el derecho de legislar o establecer sobre el gobierno leyes. Sin embargo, lo que está pasando en Estados Unidos hoy en día es que se está derribando esa pared de separación entre la iglesia y el Estado. Y especialmente en estas elecciones estamos viendo el papel preponderante que está jugando la religión sobre la política. Porque se han unido las religiones, se han unido las iglesias para lograr sus propósitos. Y ya lo vimos en nuestra última presentación que hicimos algunas semanas atrás aquí en Los Ángeles, donde vimos cómo las iglesias principales de los Estados Unidos se unieron, tuvieron su primera reunión aquí mismo, no lejos de aquí, en Pasadena, California, el año pasado, para votar su agenda, la Coalición Cristiana de América, y votaron la agenda para influir sobre el gobierno, para aceptar sus dogmas. Y dentro de esos dogmas, son dogmas mayormente cristianos y también católicos. Porque se unió el catolicismo con el protestantismo en América para lograr eso. Y claro, nosotros miramos algunas de esas decisiones que ha hecho la Coalición Cristiana de América, the Christian Coalition of America. Y decimos, pero qué bueno, ¿no? Una de las leyes que ellos quieren que se pase por ley, por el Congreso de los Estados Unidos, es una ley contra el aborto. Página 498. Dice así: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de esas iglesias, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la bestia, de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles vendrá contra los disidentes por sí sola. Claro, si se aprueban leyes civiles por el gobierno que castigan la violación de leyes religiosas, pues claro que van a perseguir a las que los violen. Se va a haber acabado
lo que se llama la libertad religiosa. La bestia de dos cuernos, Apocalipsis 13, 11. La bestia de dos cuernos ordena que todos, y este es el versículo 16 de Apocalipsis 13, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha o sobre su frente y que nadie pueda comprar o vender, sino aquel que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Eso es Apocalipsis 13, 16 y 17. La amonestación del tercer ángel, Apocalipsis 14, versículo 9 es: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. La bestia mencionada en este mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de dos cuernos, es la primera bestia, o sea, la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13. Y aquí dice la página 498, esa bestia es el papado, la que tiene las 7 cabezas, la que estudiamos esta mañana. La imagen de la bestia representa una forma de protestantismo apóstata que se desarrollará en los Estados Unidos cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para imponer sus dogmas religiosos, sus creencias religiosas. Qué interesante, en América se va a formar una copia del sistema papal como fue en Europa. Y ahora dice así: la imposición de la observancia del domingo, página 502. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado, la primera bestia. Porque los romanos declaran que la observancia del domingo es un homenaje que los protestantes rinden a la autoridad de la Iglesia Católica. El Monseñor Segur, en un libro muy interesante, un libro católico, que se llama Hablando en forma directa sobre los protestantes hoy en día, en la página 213, este Monseñor católico dice: los protestantes guardan el domingo, pero dicen seguir no al Papa ni a la Iglesia romana, sino a la Biblia. ¿Dónde en la Biblia dice que hay que guardarse el domingo? Miren la pregunta de este monseñor católico. Si los protestantes siguen la Biblia, ¿dónde en la Biblia dice que hay que guardar el domingo? No está en la palabra de Dios. Pero si las iglesias protestantes guardan el domingo, sigue diciendo, página 213, el libro en inglés se llama Plain Talk About Protestantism of Today, hablando en forma clara sobre los protestantes de hoy en día. Dice: por lo tanto, la observancia del domingo por parte de los protestantes es un homenaje que le rinden mal de su grado a la autoridad de la Iglesia Católica. Están reconociendo su autoridad, y la marca de la autoridad de la Iglesia Católica es que cambió un mandamiento de Dios, el sábado al domingo. Y eso no está autorizado en la Biblia. Entonces, si los protestantes decimos seguir la Biblia, ¿por qué no guardamos el sábado? Porque es el único día que está en la palabra de Dios. Pero al guardar el domingo estamos reconociendo la autoridad que tiene Roma. Ahora miren cómo termina esta cita.
dice, la imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado, o sea, a la bestia. Los que comprendiendo las exigencias del cuarto mandamiento. Ahora escuchen bien. Para yo decir que tengo la marca de la bestia, no es solamente decir guardo el domingo, porque Dios tiene muchos hijos suyos en las iglesias protestantes y aún en la iglesia católica que guardan el domingo porque no saben que el sábado es el día del Señor. Estoy hilando fino, ¿ok? Así que presten atención. Dios tiene hijos suyos dentro de la iglesia católica y dentro de las iglesias dominicales que guardan el domingo porque no saben que el día que Dios mandó que se debe guardar es el sábado. Quizás alguna vez lo leyeron en la Biblia, claro, pero les convencieron sus dirigentes de que eso era para los judíos, pero que para los cristianos es el día que Cristo resucitó y están convencidos de que guardan el domingo en honor a Cristo. ¿Esas personas tienen la marca de la bestia? No, porque no están aceptando la autoridad de Roma como tal. Porque no saben que el sábado es el día del Señor. Pero miren lo que dice. Los que comprendiendo las exigencias del cuarto mandamiento y sabiendo que el cuarto mandamiento manda la observancia del sábado, prefieren guardar el día domingo, el día falso en lugar del verdadero día de reposo, rinden así homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia. Pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso con la ayuda del poder secular a través de una ley impuesta por el gobierno, las mismas iglesias que están apoyando una ley dominical están elevando una imagen a la bestia. De ahí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivale a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Ahora, ¿está claro este asunto, hermanos? La adoración a la bestia y a su imagen es cuando se promulgue la ley dominical. Apocalipsis 16 dice que las copas de ira van a caer sobre los hombres que tenían la marca de la bestia o que adoraban a su imagen. O sea que a sabiendas de que el sábado es el día de reposo, prefieren guardar el domingo. Recuerden que la marca de la bestia se recibe en la frente o en la mano derecha. ¿Qué representa eso? ¿Quiénes van a recibir la marca de la bestia en la frente y quiénes la van a recibir en la mano? No dice que la van a recibir en los dos lugares. Dice en la mano derecha o en la frente. Pregunto, ¿algún adventista del séptimo día va a recibir la marca de la bestia en la frente? ¿Algún adventista va a recibir la marca de la bestia en la frente? Recibir la marca en la frente es señal de aceptación consciente y convencimiento de que están haciendo lo correcto. Recibirla en la mano es señal de recibirla por la fuerza. No porque están convencidos, sino por conveniencia. Vuelvo a preguntar, ¿algún adventista que conoce del sábado va a recibir la marca de la bestia en la frente? En la mano, hermanos. En la mano. Y la va a recibir en la mano por conveniencia, por la fuerza, por obligación, por no perder su trabajo, porque
no lo despidan, porque no le quiten su cheque del welfare, porque no le quiten su cheque del Social Security, que no le quiten el Medicaid o el Medicare. Van a tener que aceptar si quieren seguir siendo protegidos por el sistema, porque no van a poder comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia. Entonces la van a recibir ¿dónde? En la mano. Pero los católicos que están convencidos y los protestantes que están convencidos de que el día del Señor es el domingo, van a recibir la marca de la bestia en la frente. Por eso dicen la frente o en la mano. Ok, volvemos a Apocalipsis 16 porque quiero llegar a Armagedón. Ok. Y estamos en la primera plaga y esa es la sexta. La sexta. Vamos a ir rapidito sobre las demás plagas. ¿Ok? El segundo ángel, versículo 3, derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El conflicto de los siglos, la página 686, menciona estas primeras plagas en forma rápida. Primero dice, vino una úlcera maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. El mar se convirtió en sangre como de muerto y murió toda alma viviente que había en el mar. También los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Esa es la tercera plaga. Por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios, ese es el ángel de las aguas, versículo 5 declara: justo eres tú, oh Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les das a beber sangre, pues se lo merecen. Ahora noten, la razón por la cual Dios le va a dar a beber sangre es porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Eso sucede antes del cierre del tiempo de gracia, los mártires. Pero todos estos que mataron a los hijos de Dios, porque la bestia se le va a dar a hacer guerra contra los santos y vencerlos. Muchos, millones de santos van a perder la vida durante ese periodo. Y va a parecer que la bestia salió victoriosa. Lo que va a enfurecer al diablo es que hay unos pocos que no los puede tocar. Los 144,000. Esa va a ser su furia. Y no los va a poder tocar. Justo eres, oh Señor, por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los mártires, tú les das a beber sangre, pues se lo merecen. Y el versículo 7 dice, oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ahora, uno es el ángel de las aguas y el otro es el ángel que está junto al altar. No tengo tiempo de explicar por qué los dos hablan, pero uno está hablando de los que derramaron la sangre en el tiempo del fin, pero el ángel del altar está diciendo, justo eres tú, oh Señor, porque juzgaste a los muertos cuyas almas estaban debajo del altar y cuya sangre pedía que fueran vengados. ¿Se acuerdan lo que leímos anoche? Donde decía en Apocalipsis 6, versículo 9, vi las almas debajo del altar de los que fueron decapitados por la palabra de Dios, los que fueron muertos. Y dice que clamaban. Esto es Apocalipsis capítulo 6 y versículo 9. Bajo el quinto sello. Cuando se abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas la sangre de los que moran en la tierra?
Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así que, así como hubo mártires en el pasado, a los cuales se les ha dicho que esperen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de los mártires, ese es el ángel que está junto al altar. En el altar está derramada la sangre de los mártires del pasado. Pero el ángel de las aguas dice: justo eres, Señor, porque les diste a beber sangre a estos que derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Hay dos ángeles que hablan, el del altar y el de las aguas. Uno se refiere a los muertos, que completó el número de los mártires en la última generación, y el otro se refiere a los muertos que murieron durante la Santa Inquisición y durante la persecución de la bestia en los siglos pasados. Los dos son vengados con la sangre. Y así dice la mensajera del Señor. Dice: al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si lo hubieran derramado con sus propias manos. Así que también Dios los culpa porque condenaron a muerte al pueblo de Dios, aunque no los van a poder matar, los 144,000. Pero también dice: del mismo modo Cristo declaró que los judíos de su tiempo eran culpables de toda la sangre de los santos, varones que había sido derramada desde los días de Abel, pues estaban animados del mismo espíritu y estaban tratando de hacer lo mismo que los asesinos de los profetas. Así que Dios los tiene responsables por toda esa sangre. En la plaga que sigue, estamos en la tercera, vamos a la cuarta. Se le da el poder al sol para quemar a los hombres con fuego. Versículo 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria. Y aquí Elena de White describe la terrible plaga de cuando el sol caliente 7 veces lo que calienta ahora. Imagínense los fuegos que se van a prender por todas partes de la tierra. Va a ser terrible. Y aquí ella describe todo esto, cómo se cercaron los arroyos, el fuego consumió las praderas, consumió las montañas, consumió los bosques, todo se secó. La gente aullaba, sigue diciendo ella. Y muchos serán los cuerpos de los muertos por todas partes. Quedarán tirados los muertos por el terrible calor, sancochados por el sol, literalmente quemados vivos por el calor. Pero ninguna de esas plagas va a caer sobre los que tengan el sello de Dios en la frente. Estoy leyendo en el conflicto, página 687, y estamos siguiendo el orden de las plagas con Apocalipsis 16. Estas plagas, dice ahora, no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos, no quedaría nadie con vida. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia. Así que también antes del tiempo de gracia van a caer juicios. Esas son las trompetas. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiera el pleno castigo de su culpa. Pero en el juicio final la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. En aquel día multitudes enteras invocarán la protección y la misericordia divinas que por tanto tiempo despreciaron.
Andarán de mar en mar, desde un extremo, desde el oriente hasta el occidente, buscando la palabra de Dios, pero no la hallarán, dice el Señor. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido, acongojado y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas cuidará de ellos y los atenderá en los tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles de Dios protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Los ángeles nos van a traer la comida, hermanos. Qué privilegio tan grande. Página 687 del Conflicto de los Siglos. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Ahora, hermanos, hasta aquí hemos visto la cuarta plaga. ¿Cuál es la quinta plaga? ¿Cuál es la quinta plaga? Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Y su reino se cubrió de tinieblas. ¿Dónde está el trono de la bestia? El Vaticano. Ya vimos que se le devolvió el trono en 1929. Justamente el trono de la bestia es el Vaticano. Las tinieblas van a comenzar en el Vaticano. El Vaticano va a ser cubierto por una nube misteriosa, negra. Va a ser algo impresionante y eso va a ser presagio. Ahí es donde van a comenzar a despertar los que han apoyado a la mujer. Ahí es donde van a ver cómo la nube negra cubre el Vaticano, pero las tinieblas se van a ir extendiendo. Y luego dice, su reino se cubrió de tinieblas y se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. Estamos en la quinta plaga. Déjenme leerles ahora cómo describe Elena de White la quinta plaga. El ojo de Jehová, al mirar a través de las edades, se fijó en la crisis por la cual tendrá que hacer frente su pueblo. Cuando los poderes de la tierra unidos ataquen a los que guardan los mandamientos de Dios. Como los desterrados cautivos, los siervos de Dios temerán morir de hambre o por la violencia. Han visto a millones de mártires dar su vida. Y ahora dicen, también nosotros vamos a sellar nuestra lealtad a Dios con nuestra vida. Ahora, hermanos, por eso yo enfatizo, cuando ustedes vean las plagas, sepan que nadie va a morir. Pero una cosa es que lo sepamos y otra cosa es que lo vivamos. Cuando estemos allí, Cristo de antemano había dicho, destruid este cuerpo y en 3 días lo levantaré. ¿Cuántas veces había dicho el Señor? Seré entregado en manos de pecadores, pero resucitaré al 3er día. Pero ¿saben lo que dice Elena de White sobre la muerte de Cristo? Que en ese momento tan atroz, cuando vio que la mano de Dios se apartó de él, cuando la presencia de Dios lo dejó solo porque tuvo que pisar solo el lagar, dice la mensajera del Señor que Cristo se moría en medio de la desesperación. Eso fue lo que le hizo sacar ese grito de agonía, un alarido en la cruz del Calvario que decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque sintió que su padre lo dejaba solo. ¿Y saben lo que dice Elena de White? En Joya de los Testimonios, tomo 2, en el capítulo Los sufrimientos de Cristo, página 213, dice,
que Cristo no podía ver más allá de los portales de la tumba. No podía. Lo único que veía era su muerte. Y aunque él mismo había profetizado que iba a resucitar, cuando llegó en ese momento, él no podía ver más allá. Lo único que él veía era su terrible agonía de ser dejado solo. Y esto es lo que vamos a beber nosotros, el mismo vaso que bebió Cristo. Aunque sabemos de antemano que el Señor va a proteger a sus hijos, cuando lleguemos a ese momento no vamos a poder ver más allá. Y dice que los hijos de Dios van a temer morir de hambre o por la violencia o en manos de sus enemigos. Pero el Dios Santo que dividió las aguas del Mar Rojo delante de los israelitas manifestará su gran poder, liberándolos de sus enemigos y de su cautiverio. Ellos serán para mí un tesoro especial, dice el Señor Jehová de los ejércitos, en el día en que yo he de actuar. Y me compadeceré de ellos como el hombre se compadece de su mismo hijo que le sirve. Si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuera entonces derramada, estoy leyendo en el conflicto 6:92, si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuera entonces derramada, no sería ya como la sangre de los mártires que murieron antes, semilla destinada a dar una cosecha para Dios. Su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han rechazado los llamamientos de la misericordia hasta que estos ya no se dejan oír. Si los justos cayesen entonces presa de sus enemigos, sería un triunfo para el príncipe de las tinieblas. Por eso el Señor no permitirá que ninguno de sus hijos perezcan después del cierre del tiempo de gracia. Gloriosa será la liberación de los que hayan esperado pacientemente y cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado por el decreto de muerte, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las cárceles, en las celdas, en los calabozos, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques, montañas y cavernas de la tierra, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados instigados por legiones de ángeles malos se disponen a emprender la obra de muerte. Aquí están los ejércitos que van a pelear contra el Cordero y contra los que están con él, que son los elegidos y los fieles. Por todas partes, compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, a la hora del supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Y Elena de White cita entonces la liberación de la Pascua. Los versículos que siguen, Isaías 30, 29 y 30, mencionan que va a ser como en noche de Pascua la liberación. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó en la noche de la liberación? Bueno, en primer lugar, Dios destruyó a los primogénitos y ellos huyeron. Pero luego, el apuro supremo vino cuando los ejércitos de Faraón salieron a perseguirlos. Y tenían a ambos lados desfiladeros de montañas. Habían entrado en un callejón sin salida. La única salida estaba al frente y era el mar. Atrás estaban los ejércitos de los egipcios.
Y el pueblo de Dios no tenía por dónde escapar. Estaban seguros que los egipcios los iban a aniquilar. Clamaron a Dios. Y Dios les dijo, di al pueblo que marche. Era de noche. Y dice la Escritura que la nube que los iba guiando al frente, les iba alumbrando el camino, se levantó por encima del pueblo. Y la orden de Dios fue que marchen, pero el mar estaba delante. En el momento en que pusieron el pie en el agua, ¿qué pasó con el agua? Se abrió en dos, haciendo un camino en medio del mar. Y esa nube que los había guiado, y eso lo podríamos leer, está en Éxodo 14, no tengo el tiempo de hacerlo ahora, pero la nube se levantó, pasó por arriba de todo el pueblo de Israel y se colocó detrás. Pero resulta que la nube alumbraba hacia el frente el camino para que pasasen en el mar. Pero para los egipcios era una terrible nube ¿de qué? De oscuridad y de tinieblas. Faraón y su ejército quedaron cubiertos por las tinieblas que cayeron como una mortaja negra sobre ellos. No podían ver ni a su compañero que estaba delante de ellos. Fue una tiniebla completa. No era una tiniebla normal, era una nube negra que se esparció por todo el ejército de los enemigos. Les menciono esto porque eso es exactamente lo que va a pasar bajo la quinta plaga. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y blasfemaron contra el Dios del cielo. Ahora escuchen bien cómo lo describe Elena de White. Multitudes de hombres perversos, página 693 del conflicto. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, igual que los egipcios a punto de caer sobre el pueblo de Israel. Cuando de pronto, densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre toda la tierra. Esa oscuridad misteriosa comienza en el Vaticano, la nube negra. Pero la nube negra se va extendiendo hasta que todo su reino se cubrió de tinieblas, dice Apocalipsis 16:10. El reino se cubrió de tinieblas. ¿Y cuál es el reino de la bestia? ¿Cuál es el reino de la bestia? ¿Cuál es? No es Roma ni es el Vaticano, hermano. Es el mundo entero. ¿Qué no leímos en Apocalipsis 13? Versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Va a tener autoridad para reinar sobre toda nación de la tierra. ¿Y quién le va a entregar esa autoridad? Los 10 cuernos que aún no han recibido reino le van a entregar la autoridad, y el reino de todo el mundo va a estar en control de la bestia. Así que el reino entero, el mundo entero se va a cubrir de tinieblas, porque Dios tiene hijos suyos en todas partes de la tierra y Dios los va a proteger, como hizo con el pueblo de Israel. Las tinieblas van a caer sobre los enemigos. Pero miren lo que pasa con el pueblo de Dios. Sigo leyendo. Multitudes de hombres perversos, ejércitos armados, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre toda la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración.
Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparados de su deslumbradora claridad. Ahora los malos ven que el arco iris no solamente cruza el cielo, sino que rodea a los grupos en oración. Aquellos mismos que ellos estaban a punto de destruir, ahora son protegidos por la alianza, el símbolo de la alianza divina. Y luego dice esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor, sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras, pero en medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible. En medio de la constelación de Orión, baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho es. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Ahora, hermanos, lo que estamos leyendo es la liberación del pueblo de Dios. Ahora yo quiero que ustedes al mismo tiempo vean el otro lado de la moneda. Quiero que ustedes vean lo que pasa sobre Babilonia. Y saben, el tiempo ha transcurrido, como yo necesitaría un tiempito más para estudiar con ustedes la caída de Babilonia, Apocalipsis 18. No tengo el tiempo, pero solamente lo voy a hacer así rapidito, ¿verdad? Dice Apocalipsis 18, versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, Dios se ha acordado de sus maldades. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Versículo 6. Versículo 7, por cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor que la juzga. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los que fornicaron con ella, los que con ella vivieron en deleites llorarán, harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Parándose de lejos por el temor de su tormento, van a decir, ¡ay, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Ahora, hermanos, aquí está hablando de los juicios que caen sobre Babilonia. ¿Y quién es Babilonia? ¿Quién es? Díganmelo. La iglesia apóstata, la iglesia romana. ¿Cómo es que va a caer? A ver, ¿qué yo hago? Porque esta es la parte más interesante de todo el tema. Y el tiempo ha transcurrido. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Me puedes decir cuánto tiempo queda? No, si comencé a las 7, me quedan 10 minutos.
Ah, ¿me dicen que siga? ¿Me dan media hora más? Ya se llenó el DVD. Va a tener que poner otro, ¿verdad? Bueno, rapidito, ¿ok? Lo voy a resumir. Ahora, vean hermanos lo que sucede. Vamos de vuelta. Ahora estamos leyendo el 18, ¿ok? Pero me salté los últimos versículos del 17, ya los leímos, pero los voy a volver a leer. La guerra que nosotros estamos leyendo está mencionada en el 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora, ¿por qué menciona aquí las aguas? ¿Cuáles son las aguas sobre las cuales la ramera se sienta? Bueno, ya vimos lo que simbolizan. Pero ¿cómo se llama la ramera? Babilonia. Y la ciudad de Babilonia, literal, la ciudad de Babilonia estaba sentada sobre un río. The city of Babylon was sitting on a river. What was the name of that river? ¿Cómo era el nombre del río sobre el cual estaba sentada la ciudad de Babilonia? Éufrates. Ahora, por favor, mantengan esto en mente, porque ahora el río se transforma en gentes, muchedumbres, naciones y lenguas. Vamos ahora de vuelta a Apocalipsis 16. Estamos en la quinta plaga, que es las tinieblas. Pero esas tinieblas traen como resultado algo. Dice el versículo 12. Y el sexto ángel, Apocalipsis 16, 12, derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del este, del oriente. Ahora, por favor, para poder entender esto, nosotros tenemos que entender lo que pasó con la ciudad de Babilonia cuando ella cayó. Cuando cayó la ciudad de Babilonia, literal, cayó en manos de los medos y de los persas. Pero ustedes saben cómo cayó. Ah, mis hermanos, el rey Belsasar estaba en un festín, en una orgía, con más de 1000 príncipes y mujeres y concubinas en una fiesta, todos borrachos. Cuando de pronto apareció una mano en la pared que escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y trajeron a Daniel y él interpretó la escritura. Mene, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tekel, contó Dios tu reino y le puso fin, se acabó, llegaste hasta aquí. Y Pérez, tu reino ha sido roto y ha sido entregado en manos de los medos y los persas. Estoy leyendo o citando de memoria literalmente Daniel capítulo 5 y versículo 24 en adelante. De la presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mene, versículo 26. Contó Dios tu reino y le puso fin. Tekel, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y los persas. Y dice, versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de edad de 62 años. Esa misma noche cayó Babilonia en manos de los medos y los persas.
¿Cómo lo lograron? ¿Ustedes saben la historia? El río Éufrates pasaba por el centro de la ciudad. La ciudad estaba completamente rodeada por murallas. Era inexpugnable. Por eso los de adentro estaban haciendo fiesta y orgía, aunque los ejércitos enemigos tenían días de estar afuera sitiando la ciudad. Los ejércitos de los medos y los persas tenían días de estar fuera, pero los de adentro dicen, no pueden entrar. ¿Cómo van a entrar si la ciudad está toda rodeada por murallas? Esa noche, los ejércitos de los medos y los persas hicieron algo impresionante. Ya para un poquito antes de la puesta del sol tenían todo preparado, tenían días que lo estaban preparando. Habían amontonado cantidad de escombros, de arena y montón de otras cosas para bloquear o cortar el agua del río, desviar el curso del río. ¿Por qué? Las murallas de la ciudad de Babilonia la rodeaban completa, pero como el río le pasaba por el mismo medio, entraba por un lado al norte de la ciudad y salía por el sur, y el río pasaba por el centro de la ciudad. Tenían el río, la muralla cruzaba el río, y el nivel del río llegaba a unas compuertas que se bajaban con cadenas, eran de hierro, y que siempre se mantenían al nivel, al ras del agua, para que no se metiera ningún barco ni nada pudiera entrar. Pero esa noche, como todos estaban en el festín, nadie se quedó vigilando. Y cuando las aguas misteriosamente comenzaron a bajar al caer la noche, nadie se dio cuenta. Y al bajar las aguas dejaron descubierto el lecho del río. Y los soldados persas, medos y persas, se metieron por el lecho del río, debajo de la muralla, y entraron dentro de la ciudad. Abrieron las puertas de la ciudad y entraron los medos y los persas y tomaron la ciudad, tomaron a Belsasar. A todo esto ellos estaban muy ahora preocupados porque Daniel estaba leyendo las palabras y descifrándolas. La gente estaba temblando de ver una mano que escribió en la pared. Dios los tuvo bien entretenidos mientras todo esto estaba sucediendo allá afuera. Y cuando terminó Daniel de decir, tu reino ha sido roto y entregado en manos de los medos y los persas, entraron los soldados persas y tomaron a Belsasar, y esa misma noche lo mataron y tomaron el control de la ciudad. La ciudad fue tomada y cayó Babilonia porque se secaron las aguas del río Éufrates. ¿Y para qué se secaron? Para que pudieran entrar los que venían del este, porque los persas están directamente hacia el este de los babilonios. Los persas es la nación que ahora se llama Irán, y los babilonios es la nación que ahora se llama Irak. Y si ustedes se fijan en el mapa, aquí está Irak, y directamente al este, al otro lado del río, más para allá, del otro lado del río Tigris y Éufrates, Babilonia está en medio del Tigris y el Éufrates, pero al otro lado, al este directamente, está la nación de los persas. Ellos venían del este, de la salida del sol. Incluso podríamos leer los pasajes en el libro de Isaías donde Dios había profetizado esto. Incluso Dios había dicho, mandaré mi siervo a libertar a mi pueblo que está en Babilonia. Y lo llama por nombre. 150 años antes de que Ciro naciera, el profeta Isaías lo mencionó por nombre y dijo, yo levantaré un ungido a Ciro, el cual hará secar las aguas del río. Todo estaba profetizado. Y las aguas del río se secaron para dar lugar a los libertadores del pueblo de Israel. Aunque fueron los que conquistaron
a Babilonia, la bestia. Conquistaron a la bestia, sin embargo, libertaron al pueblo de Dios, porque Ciro dio la orden de que podían regresar a Jerusalén los cautivos. Esos fueron los libertadores del pueblo de Dios. Ahora, habiendo entendido esto, ahora vamos a trasladar esto al tiempo del fin. Apocalipsis 16. El sexto ángel, versículo 12, derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Ahora, no tomen esto en forma literal, porque Babilonia no es literal, es la iglesia. Por lo tanto, las aguas sobre las cuales está sentada la mujer son ¿qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Los ejércitos que defendían a la mujer son las muchedumbres que están en contra del pueblo de Dios. Pero miren ahora lo que sucede. Y déjenme leérselos aquí en el conflicto de los siglos. Dice así: página 713 del conflicto de los siglos. Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. No hay lenguaje humano que pueda expresar la vehemencia con que los desobedientes y desleales ahora se dan cuenta que lo han perdido todo. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia ven ahora las cosas en su luz verdadera. Se dan cuenta que están perdidos y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron por su fidelidad, a los pies de aquellos ante quienes se burlaron y estaban a punto de destruir, y confiesan ahora su error. Ahora, hermanos, imagínense. Hay otro libro en el libro Primeros Escritos donde Elena de White dice que ahí es donde la sinagoga de Satanás va a adorar a los pies de los santos. Ahora van a caer delante de ellos. Dice, los hombres se dan cuenta que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan en echar la culpa a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles que profetizaron cosas lisonjeras indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios, a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, estamos perdidos, y ustedes son la culpa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los pastores falsos, contra los sacerdotes que los engañaron, precisamente aquellos que más los admiraban. En otros tiempos pronuncian ahora contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantan ahora para aniquilarlo. Las espadas que iban a servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus propios enemigos. Por todas partes hay lucha, hay derramamiento de sangre.
Armagedón. Y ahora vamos a ver lo que significa Armagedón en hebreo. Alcanza el estrépito hasta los fines de la tierra, porque Jehová tiene contienda con las naciones. Entra en juicio con toda carne, en cuanto a los inicuos los entregará a espada, dice Jehová. El gran conflicto siguió su curso durante 6,000 años. $6,000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora todos han tomado su resolución. Los impíos se unieron enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada. Aparece la ley de Dios en el cielo. Una mano sostiene las tablas de piedra y todos se dan cuenta que han estado luchando contra Dios. Hermanos, es terrible la desesperación de los impíos. Hay sangre por todas partes. La tierra será totalmente desolada y destruida en manos. Y dice, y ahora Elena de White cita Ezequiel capítulo 9 y dice: la marca de la redención está puesta sobre todos los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Ahora sale el ángel de la muerte representado en la visión de Ezequiel 9 por los hombres armados con instrumentos de destrucción, a quienes se les da la orden: al anciano, al joven, a la doncella, a los niños, a las mujeres, matadlos hasta exterminarlos, mas no lleguéis a ninguno en quien esté la marca, y comenzad desde mi santuario. Dice el profeta: comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa de Jehová. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas son los primeros en caer. De nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, jóvenes, niños perecen juntos. Hermanos, aquí sigue una destrucción impresionante. Aquí habla de la sangre que va a llegar hasta los frenos de los caballos. Esa obra de matanza es en manos de aquellos mismos que antes los apoyaban. Ahora, yo creo que Ezequiel 9 es literal. Y esa obra de matanza es literal. Pero aquí es donde yo difiero de mis hermanos de la vara del pastor. Porque muchos de ellos han sido enseñados a que la destrucción van a ser los mismos fieles hijos de Dios los que van a quitar la vida a los infieles y van a ser usados para matar a los fieles. La palabra de Dios y el espíritu de profecía aplica a Ezequiel capítulo 9 en este momento. Y dice que la matanza va a ser en manos de los mismos impíos, que se van a matar primero a sus dirigentes religiosos, a los falsos pastores, a los ministros que los engañaron, y finalmente se van a matar unos a otros. Vamos ahora a Apocalipsis 17. Versículo 15, me dijo: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pero las aguas se van a secar. El apoyo
de Babilonia, que está sentada sobre todos esos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, se va a secar. Ya no le van a dar el apoyo más a la iglesia apóstata porque se dan cuenta que fueron engañados. Babilonia no es solamente la iglesia madre, sino también las hijas. Babilonia la grande, con todas sus demás hijas que forman parte de Babilonia, o sea, la madre y las rameras, todo eso compone Babilonia. El catolicismo y el protestantismo apóstata, todo eso está incluido en Babilonia. Y aquí dice que se van a volver contra ella y la van a desolar. Leamos, versículo 16. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. La dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La que va a ser desolada, desnuda, y van a comer sus carnes es la ramera. ¿Y quiénes se levantan contra la ramera? Los cuernos, los reinos que la apoyaban. Los mismos que la apoyaban ahora se vuelven en contra de ella cuando se dan cuenta que fueron engañados. Ahí es donde se le abren los ojos y yo les puedo leer. Hay páginas tras páginas en el conflicto de los siglos donde explica esto. Por favor, anoten los versículos y entonces ustedes mismos después los pueden leer en forma más detallada en sus hogares. Pueden leer allí desde la página 695 y pueden leer hasta, y miren cuántas páginas describen esa guerra final, hasta la página 715. De las 695 hasta las 715. Estamos hablando de 20 hojas que describen esto. Por eso les digo, no tengo tiempo de leérselos. Pero aquí habla de cómo va a ser de terrible esto. Dice, fieros relámpagos rasgan el cielo con fragor, envolviendo a la tierra con claridad de llamaradas. Por encima del ruido aterrador de los truenos se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. No todos entienden las palabras pronunciadas, pero los falsos maestros, los pastores que engañaron a la gente, las comprenden perfectamente. Los que tan poco antes eran tan temerarios, jactanciosos y provocativos, y que tanto se regocijaban en enseñarse contra el pueblo de Dios observador de los mandamientos, se sienten ahora presa de consternación y tiemblan de terror. Sus llantos dominan el ruido de los elementos. Ahora ustedes saben lo que es eso, hermanos. Va a haber truenos, va a haber fragor, va a haber relámpagos, va a haber rayos, va a haber ruido aterrador de los truenos. Pero dice que el llanto de Babilonia, de la mujer, va a ser tan terrible que va a ser más fuerte el grito con que van a aullar que aún los ruidos de los truenos, del terremoto y de los elementos que van a estar siendo sacudidos. Dice, sus llantos dominan el ruido de los elementos. Los demonios confiesan la divinidad de Cristo y tiemblan ante su poder, mientras que los hombres claman por misericordia y se revuelcan en terror abyecto. Al considerar ese gran día de Dios en santa visión, los antiguos profetas exclamaron, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová, del resplandor de su majestad.
La altivez de los ojos del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio, altivo y sobre todo lo ensalzado y será abatido. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata, sus ídolos de oro que hicieron para adorarse, y se entrarán en las hendiduras de las rocas, en las cavernas de las peñas, y dirán a los roques, a las rocas y a las peñas, caed sobre nosotros. Ahora, hermanos, ahí sigue describiendo. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de su santa ley. Y ahí sigue hablando de cómo, al ver que fueron engañados, que habían estado luchando contra Dios, los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante de ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Ven demasiado tarde que estaban peleando contra Dios y contra su verdadero pueblo. Los que ellos declaraban herejes y dignos de muerte, ahora son los honrados por Jehová. Los maestros de religión que condujeron a las almas a la perdición mientras profesaban guiarlos a las puertas del paraíso, ahora se dan cuenta que están perdidos. Terrible será la suerte de aquel a quien Dios diga: apártate, mal servidor. Y hermanos, la descripción que sigue es de la matanza más grande que jamás se habrá visto. Nadie será perdonado, y comienza por los maestros falsos. Esto es cuando las naciones de la tierra le quitan el apoyo, se seca el río del Éufrates, y esto prepara el camino para los reyes que vienen del este. Ahora, ¿quiénes son los reyes que vienen del este? ¿Quiénes son? Hermanos, a Ciro, el que vino del este a libertar a Babilonia, la palabra de Dios le da un nombre muy especial. Eso está en el libro de Isaías, en el capítulo 45. Dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas y no se cerrarán. Y ahí mismo, un poquito más adelante, explica cómo las aguas del río se secarían. Pero ¿notaron el nombre que Dios le da a Ciro? ¿Cómo le llama? Mi ungido. ¿Saben cómo se dice ungido en hebreo? Mesías. Mi ungido. Le llama mi Mesías, el libertador. Así se le llama a Ciro en la Biblia. Ahora, Ciro no era el Mesías, pero era un ungido de Jehová, pero representa al gran libertador, a Jesucristo, que viene con los ejércitos celestiales para salvar a su pueblo. Y así como Ciro preparó el camino para que el pueblo de Dios pudiera salir de Babilonia, ser libertado y volver y estar de regreso en la tierra prometida, en Jerusalén, así el secamiento del Éufrates, las multitudes que se vuelven en contra y destruyen a la ramera, prepara el camino para el libertador que viene del este. Y los reyes que vienen del este o del oriente es Cristo y sus ángeles, que vienen a libertar a su pueblo desde la constelación de Orión. Ahora, hermanos, termino con un pedacito más, solo un pedacito más. Les prometo que es cortito. Para entender esto, acabamos de ver la caída de Babilonia, la ciudad. Pero también Babilonia es una mujer. Y es una mujer ramera, una prostituta. Y hay una terminología que se le aplica a esa mujer en Apocalipsis capítulo 2
y versículo 20. Y vean cómo se le llama a esa mujer en Apocalipsis 2:20, en el mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice el versículo 20: tengo cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiso arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Cómo se le llama la ramera en Apocalipsis 2:20? Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? Era la mujer de Acab, era la que enseñó a fornicar al pueblo de Israel, a apartarse del Dios verdadero para adorar a Baal. Esa mujer fornicaria que enseñó a fornicar se llama Jezabel, y es otro símbolo de la iglesia fornicaria de Babilonia la Grande, la gran ramera. Ahora escuchen bien, el fin de Babilonia y el fin de Jezabel son el fin de la Babilonia moderna. Y miren cómo terminó la mujer Jezabel. En Segunda de Reyes, en el capítulo 9, nos cuenta la caída de Jezabel. Segunda de Reyes, capítulo 9. Vino después Jehú. Jehú es el que venga. Al pueblo de Dios y cumple la profecía del profeta Elías, que dijo que toda la casa de Acab iba a ser destruida. El mismo Acab fue muerto por Jehú y el hijo de Acab fue muerto por Jehú. La única que quedó con vida fue Jezabel y estaba en Jezreel. Y dice el versículo 30: vino después Jehú a Jezreel, esto es donde estaba Jezabel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, se atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Ahora, esto de pintarse los ojos con antimonio es símbolo de prostitución. Las prostitutas eran las que se pintaban los ojos en esa época, así que aquellos que se pintan los ojos sepan de dónde viene eso. Se los puedo leer en muchos lugares de la Biblia. Siempre la pintura de los ojos tiene relación con la prostitución. En el tiempo antiguo eran las prostitutas las que se pintaban los ojos. Hoy en día la usa todo el mundo. Pero Jezabel, la prostituta, se pintó los ojos, se puso bonita, se atavió. Se atavió quiere decir, se puso todas sus joyas y se asomó a la ventana. ¿Para qué creen que Jezabel se pintó los ojos, se puso bonita, se atavió, se puso todas sus joyas y se asomó a la ventana? ¿Para qué creen? Jehú era el nuevo rey. Y ella dijo: a este también me lo conquisto. Trató de conquistar a Jehú. Y Jehú era el nuevo rey. Y ella dijo: yo voy a seguir como reina. Seguiré siendo reina. Y no voy a ver destrucción. Pero le vino la destrucción. Cuando entraba Jehú por la puerta, ella le dijo: ¿le fue bien a Zimri que mató a su señor? Lo está halagando. Le está diciendo: qué bien. Le fue bien. ¿Y saben de quién venía de matar Zimri o Jehú, que es la misma persona? Venía de matar al propio hijo de esta prostituta Jezabel. Había matado a su marido, había matado a toda su familia, y a su propio hijo, el hijo de Acab, hijo de Jezabel, había sido muerto.
Y ella todavía trata de conquistarlo para no perder su posición como reina y seguir siendo reina. Me caso con el nuevo rey o me junto con él y me va a defender. Era una mujer bonita y pensó que podía conquistar a Jehú. Y él, alzando su rostro hacia la ventana donde ella se asomó, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. ¿Ustedes saben lo que son eunucos? ¿No? ¿No saben lo que son eunucos? You know what a eunuch is? Bueno, se los voy a decir rapidito. Los eunucos son los hombres que están en el palacio del rey y que trabajan en proximidad a la reina. Entre las abejas se les llama los zánganos, pero entre los reyes les llaman eunucos. ¿Saben por qué? Porque los castran. Y los castran para mantener el buen nombre de la reina y para que el rey se pueda ir tranquilo y no preocuparse de que los hombres que están en el palacio vayan a aprovecharse de su mujer. Los eunucos eran los sirvientes de la reina Jezabel. Y eran los que la apoyaban a ella, los que la defendían, eran sus guardaespaldas, eran los hombres que estaban continuamente al servicio y a la protección de la reina. Vivían en el palacio. Fíjense que estaban en el mismo cuarto con ella, porque dice que ella se asomó a la ventana, toda bonita, adornada, pintarrajeada, con todas sus joyas, tratando de conquistar a Jehú. Y Jehú levantó la cabeza y dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la arrojaron por la ventana. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Le pasó por encima el carro con los caballos y las ruedas del carro. Entró luego, después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, porque al fin y al cabo es hija de un rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Lo único que quedaba era la calavera, los pies y las palmas de las manos. ¿Qué pasó con todo lo demás? No estaban. Pero ¿y cómo se desaparecieron? Volvieron y se lo dijeron a Jehú. Y él dijo: esa es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, el profeta Elías Tishbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de la manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Los perros lamieron la sangre de la reina, la devoraron, se comieron sus carnes. Y luego dice: Jezabel quedó regada por todas partes. Donde los perros fueron a vaciar su estómago, ahí quedó tirada Jezabel. Algo bien patético, algo bien impresionante, ¿verdad? Qué espantoso lo que estamos leyendo. En la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra. ¿Saben lo que es estiércol, verdad? En lenguaje más común, popó o pupú o caca, eso mismo. Así terminó la ramera, la prostituta Jezabel.
Ahora, hermanos, ¿por qué cuento esta historia? Porque resulta que Jezabel tuvo mucho que ver con lo que pasó en la matanza que sucedió después del Monte Carmelo, y ella fue la responsable que llevó al pueblo a la prostitución y a adorar a Baal. Y cuando nosotros leemos en hebreo que los enemigos fueron reunidos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, para entender lo que esa batalla significa hay que entender lo que es Armagedón, y Armagedón significa monte de Meguido. Meguido fue el lugar de las grandes batallas del pueblo de Israel, pero resulta que no hay un monte en Meguido sino un valle. Y esa es la llanura de Jezreel. Así se llama el valle de Meguido, llanura de Jezreel. Si ustedes buscan en el mapa bíblico o en la enciclopedia bíblica, van a ver que Jezreel es una llanura y se le llama el valle de Meguido. Y no hay ninguna montaña, es un valle plano, una llanura. Pero Armagedón quiere decir literalmente el monte de Meguido. Pero en Meguido no hay ningún monte, es un valle y parece un misterio. Pero el profeta dice, en hebreo se llama Meguido, Armagedón. ¿Y qué quiere decir Armagedón en hebreo? Cuando usted va a la llanura de Jezreel, donde murió Jezabel, donde fue destrozada y donde los perros comieron sus carnes. Ahora fíjense por favor lo que leímos al principio. Fue el primer versículo con que comenzamos y por ahí terminamos esta noche. Por donde comenzamos. En Apocalipsis capítulo 17, yo les dije que les iba a dejar ver cómo terminaba la ramera. Dice el versículo 16, y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso. Así como los eunucos que eran los que apoyaban a la reina, a Jezabel, la prostituta, se volvieron contra ella y la echaron por la ventana. De igual manera, los reyes que apoyan a la ramera moderna, la Babilonia, la Jezabel moderna, a la iglesia falsa, también los reyes y las gentes que las apoyaban se le van a volver en contra. ¿Y quiénes son los que van a destruir y matar a Babilonia? Los mismos que la apoyaban. Los mismos que apoyaban a la reina fueron los que la echaron abajo. Y por eso la Biblia dice, ha caído Babilonia, la mujer falsa. Just like literal Jezebel fell from the window, so Babylon falls. But it falls by the hands of those that supported her. Por los mismos que la apoyaban la echan abajo. Y los perros comerán sus carnes, devorarán sus carnes, dice Apocalipsis capítulo 17. ¿Y sabes quiénes van a devorar sus carnes? ¿Y quiénes son los perros en la Biblia? No, ya no voy a entrar en otro tema. Lo vamos a dejar por ahí ahora, porque ese es otro tema aparte. Hermanos, estamos viendo el final de esta mujer. Estamos viendo la destrucción final de Babilonia. Incluso dice que va a ser quemada con fuego. Toda la descripción de la destrucción de Babilonia está en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Y en el 19 está la destrucción del poder político, de los reyes de la tierra
de la bestia y también de los cuernos de la bestia. Eso está en el 19 y del falso profeta, la bestia y el falso profeta. Hoy terminamos hablando de la destrucción de Babilonia. Pero en medio de toda esa destrucción, aunque Babilonia y la bestia se van a ensañar contra el pueblo de Dios y van a matar a millones, en medio de toda esa destrucción que va a causar, porque dice, se le dio a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. En medio de toda esa destrucción, cuando se le vuelvan en contra y ataquen a la ramera, miren lo que va a suceder. Dios va a hacer algo grandioso. Dios va a hacer algo impresionante. Escuchen, porque esto es algo increíble lo que vamos a leer. Dice así, Conflicto de los Siglos, la página 695. Esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo, esto ya lo leímos, voy a la última partecita, esa misma voz que sale de la constelación de Orión y dice, hecho es, sacude los cielos y la tierra. Síguense un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esa es la séptima plaga. Apocalipsis 16, versículo 18. Lo que sigue. Leímos hasta la sexta plaga, ahora estamos hablando de la séptima plaga. Un gran terremoto como jamás ha habido. La tierra entera es sacudida, los montes son movidos. Toda la tierra se alborota e hincha como las ondas del mar, su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordillera, desaparecen islas habitadas, los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma y Gomorra por su corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. Versículo 19 de Apocalipsis 16. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Pedrisco grande, versículo 21, cada piedra como el peso de un talento, Apocalipsis 16, 21, hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Estamos viendo la séptima plaga de Apocalipsis capítulo 16. Dice el versículo 19, y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Toda isla huyó, los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue terriblemente grande. Pero ahora viene el milagro que Dios hace en medio de toda esa conmoción. Y dice así: el mismo terremoto que destruye y arrasa las ciudades, las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas hasta los cimientos. Los edificios suntuosos en que los magnates malgastaron sus riquezas en provecho de su orgullo, de su gloria personal, caen desplomados en ruina ante su vista. Los muros de las cárceles se parten y de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios. Hermanos, el mismo terremoto que destruye las ciudades de la tierra y parte la ciudad de Roma en tres. Sí, ahí dice, la gran ciudad fue dividida en tres partes. Ese mismo terremoto abre los muros de las cárceles, donde están presos los hijos de Dios y son libertados. Se abren los sepulcros y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra son despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo
son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Hermanos, lo que Dios hace es que resucitan los hijos de Dios que murieron. Y los malos los van a tener que ver resucitados, porque también Dios los va a resucitar. A todos aquellos que maltrataron y mataron al pueblo de Dios, lo persiguieron y mataron, derramaron la sangre de los mártires. Aquellos que tuvieron que beber sangre y murieron en las plagas. Ahora en la séptima plaga Dios los vuelve a resucitar para que vean el fin, para que vean el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Esa es la maravilla más grande. Todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Y todos aquellos, los peores enemigos del pueblo de Dios que derramaron su sangre, también van a ser resucitados para ver la gloria con que Dios va a coronar a los que le fueron fieles. Y todos los mártires que murieron en la proclamación del mensaje del tercer ángel, todos esos que fueron asesinados, vuelven a resucitar antes de la venida de Cristo para verle venir en gloria y para escuchar el pacto de paz que Dios va a hacer con los que guardaron su ley. Alabado sea el nombre de Cristo. Hemos visto el final de la historia. Vamos a darle gracias a Dios porque no solamente nos ha revelado esto, porque hemos visto el triunfo final del pueblo de Dios, aunque por un tiempo va a ser vencido. No temáis a los que destruyen el cuerpo, pero no pueden destruirnos eternamente. Temed más bien a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. A ese debéis temer. Temed a Dios y dadle gloria. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a mantenernos fieles para poder triunfar con el triunfo final de sus hijos. La bestia, el falso profeta, el dragón y la mujer, todos van a terminar destruidos. La Babilonia va a caer en las manos de aquellos mismos que la apoyaban, los que van a destruir a la iglesia y a sus prelados, y a todos los sacerdotes y a todos los ministros falsos, y a todos los pastores que los engañaron, son los mismos que los apoyaron, y aún los reyes de la tierra se van a volver contra la mujer, contra la iglesia por haberlos engañado y la van a destruir. Pero Dios se va a encargar de destruir también a los reyes de la tierra, a la bestia, al falso profeta y finalmente al diablo. Y entonces viviremos en ese mundo sin pecado. Yo quiero ser ciudadano de ese mundo eterno. Pidámosle al Señor que nos ayude a serle fieles. Amante Dios, al concluir en esta noche el estudio de Apocalipsis capítulo 17 y ver el fin trágico de Babilonia, de la ramera, ver, Señor, cómo tú vas a hacer justicia, cómo derramarás tus plagas sobre todos aquellos que no tienen el sello del Dios vivo, sobre todos aquellos que reciban la marca de la bestia o adoren a la bestia y a su imagen. Lo único que anhelamos, Señor, es ser amparados por ti. Lo único que queremos es tener ese sello, el sello del Dios vivo en nuestra frente. Señor, si nos ha de tocar morir antes de verte venir en gloria, si nos ha de tocar morir como mártires por predicar tu verdad, danos el valor para serte fieles hasta el fin. Porque tú dices, el diablo echará a muchos en la cárcel y muchos han de ser muertos.
Sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Y ayúdanos a entender que a pesar de que la bestia va a vencer a los santos del Altísimo por un tiempo, finalmente tú vencerás al fin. Y todos aquellos que fueron vencidos saldrán victoriosos de la tumba para hacer un pacto eterno con aquellos que te obedecen y guardan tus mandamientos. Que nosotros podamos ser parte de ese grupo, ya sea de los vivos, los 144,000, o ya sea de los mártires, de los muertos, pero que nos mantengamos fieles hasta el fin. Y para eso ayúdanos a serte fieles ahora. Despídenos con tu bendición y graba en nuestros corazones estas tremendas verdades que hemos aprendido en tu palabra, para que entendamos, para que comprendamos y para que vivamos tu mensaje y lo proclamemos a otro. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. A Él sea la gloria y la honra